programa Sensor UABC. Mi nombre es Saraí Córdoba y estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy, ya que juntos estaremos viviendo un fenómeno sin precedentes. Nos encontramos en el eclipse solar. Hola Saraí, amigos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y como tú lo mencionas, este evento es muy importante ya que pocas veces podemos presenciarlo justamente aquí en vivo. Quédense con nosotros porque vamos a sorprendernos un poco más de este fenómeno. Así que no se despeguen porque ya inicia su programa Sensor UABC, temporada 11. Aquí en Baja California, el eclipse pudo ser observado en un 65%, mientras que en el sur del país solamente se pudo observar un 30% del disco solar. Amigos, un eclipse solar no es más que cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, lo cual provoca una sombra. Y así, en conjunción, la luna, el sol y la tierra forman un día parcialmente oscuro. Bienvenidos a Detrás de. Esta semana hablaremos acerca del eclipse solar que ocurrió el 21 de agosto del 2017. Los eclipses son fenómenos que ocurren cuando un cuerpo celeste oculta total o parcialmente un astro al haberse interpuesto entre otro. Son más comunes de lo que imaginamos, pero en un sitio específico de la Tierra puede verse un eclipse solar total solo una vez cada 360 años. Ahora bien, un eclipse solar consiste en la interposición de la luna entre el sol y la Tierra. Los eclipses solares ocurren únicamente si la luna está en la fase de luna nueva. Existen tres tipos principales. Eclipse total, solamente es visible desde una pequeña zona de la Tierra, debido a que desde ahí la luna cubre totalmente al sol. Eclipse anular, del disco del sol solo es posible observar una pequeña sección de luz en forma de anillo, ya que el sol y la luna están alineados, pero el tamaño de esta es menor que la del astro rey. Eclipse parcial. En este tipo de eclipse solo se ve una parte del disco del sol, por lo que no puede mirarse la corona ni la cromosfera. Estos son algunos datos curiosos que necesitas saber sobre los eclipses. Número 1. Cada año en el mundo hay 2 eclipses totales de sol, pero no se pueden ver en todo el planeta, solo en pequeñas áreas. Número 2. El último eclipse total de sol ocurrió en marzo del 2016. No se pudo apreciar en todo el planeta, solo se pudo apreciar en el continente asiático. Número 3. El próximo eclipse total de sol ocurrirá el 2 de julio del 2019 en Latinoamérica, pero especialmente se verá en Chile. Número 4. Las civilizaciones antiguas le tenían miedo a los eclipses solares, ya que creían que el sol era devorado por un animal salvaje y que el modo de liberarlo era actuar como locos y gritar. A continuación te presentaremos algunos mitos sobre los eclipses. Número 1. Si estás embarazada y ves un eclipse, tu hijo puede nacer con malformaciones. Este es uno de los mitos más antiguos, ya que en la cultura azteca creían que los eclipses sucedían cuando el sol mordía a la luna, por lo que si una mujer embarazada se exponía a esto, su hijo nacería con un efecto o malformación física como el labio leporino. Sin embargo, los médicos afirman que no existe forma de que las malformaciones se relacionen de forma directa con este fenómeno natural, pues esto se debe a una predisposición genética y factores ambientales, como contacto con sustancias tóxicas o bien consumo de drogas. Algo terrible está por ocurrir. Recientemente han surgido numerosos rumores en internet afirmando que este evento causará un desbalance gravitacional y que el llamado planeta X se estrellará contra la Tierra, acabando con la humanidad como la conocemos. Pero el científico David Morrison de la NASA explicó que la posibilidad de que esto suceda es completamente nula, pues si este supuesto planeta se estuviera acercando a la Tierra, los astrónomos y gente con telescopios comunes ya lo hubieran detectado. En el pasado, eclipses y cometas fueron relacionados con tragedias, leyendas o mensajes divinos. En China, en la antigüedad, habían astrólogos reales, y si fallaban en su predicción, el emperador los castigaba haciendo rodar sus cabezas.
Los habitantes de la antigua China representaban los eclipses con un dragón devorando el sol. Para los practicantes del hinduismo, era un demonio llamado Rahu, al que los dioses castigaron por beber el néctar de la inmortalidad. Y de ahí empezó la mitología del dragón devorándose el sol. Esto fue Detrás de. Nos vemos en la próxima. Continuamos aquí en Sensor UABC y nos encontramos ahora con Arturo Ibarra Pérez, quien es miembro de la Asociación Astronómica de Baja California. Arturo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué nos puede comentar acerca del eclipse que estamos viviendo el día de hoy? Bueno, ha sido un evento muy bonito para lo que es la afición de la astronomía. Cabe mencionar que nosotros somos aficionados a la astronomía, no somos astrónomos profesionales. Y en coordinación con el Museo del Trompo hemos promovido precisamente la observación del eclipse en este lugar, dentro de lo que son las actividades de cooperación con el museo. Y ha sido bastante sorprendente la respuesta del público. Yo esperaba que iban a estar 5 gentes del grupo de aficionados y 2 o 3 gentes del museo que ocasionalmente pudieran asomarse, pero realmente ha habido una enorme cantidad de gente, ¿no? Ha habido bastante interés y eso nos ha llenado de mucho entusiasmo. Y el eclipse ha sido bastante bien observado, ha estado despejado. Temíamos no ver el primer contacto por las nubes. Afortunadamente abrió el cielo lo suficientemente temprano para que pudiéramos ver la primera mordida a las 9:07. Y tenemos aquí un telescopio tipo newtoniano de 114 milímetros y aquí tenemos proyección por ocular. No tenemos filtros. La luz se está proyectando del ocular directamente a esta caja de cartón. Y aquí precisamente la he dejado al descubierto la caja para que vean qué sencillo es hacer una proyección de ocular. Está pintada de negro color mate para que no haya reflejos de la luz por dentro. Y cada 5 minutos, 3 minutos hay que cubrir el telescopio para que no se sobrecaliente. Tenemos acá otro telescopio que es un tipo Schmidt-Cassegrain de 127 milímetros, que es de Ignacio Chin. Ese sí tiene un filtro frontal que es de aluminio metalizado. Es una película de plástico con una película de aluminio metalizado al vacío, y con lo cual podemos estar observando directamente por el ocular. Tenemos aquí unas personas de una empresa de telescopios que es Smith, se escribe MEADE, y traen 2 telescopios con filtro H-alfa que permiten ver el sol de un tono rojizo. Deja pasar la luz del hidrógeno en el espectro electromagnético. Y ha sido bastante sorprendente su presencia aquí. Cabe mencionar que los últimos eclipses, como he mencionado y me lo han preguntado últimamente, fue en noviembre del 14. Hubo un parcial al 40%, también visible aquí en el Trompo, aquí lo vimos, Baja California. El anterior fue en mayo del 2012 y ese fuimos a verlo La Rumorosa, a lo que es elegido el Cóndor. Otros eclipses han sido en el 92, uno anular que terminó en Puerto Vallarta, el del 91 que fue en julio, el 11 de julio, que aquí también fue parcial como al 20%, si mal no recuerdo. En octubre de 2023 viene un eclipse anular que se entra por Estados Unidos, pasa por el Golfo de México y cruza la península de Yucatán de noroeste a sureste. Cabe mencionar que por ser octubre, pues hay riesgo de cielos nublados, ¿no? Pero el interesante va a ser en abril de 2024. Viene otro total, entra por Nayarit, pasará por Jalisco, por Durango, por Zacatecas y sale por Coahuila rumbo a Estados Unidos. Al ser abril hay posibilidad de que haya cielos despejados, así que preparen sus maletas para abril de 2024. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gran información y sobre todo muy valiosa para todas las personas, tanto que son aficionados como el público en general, ya que pues este es un tema de relevancia, fenómenos que no todo el tiempo ocurren y que si tenemos el privilegio de poderlo vivir, qué más aún que estar presentes en ellos. Muchísimas gracias por su tiempo, por toda la información, un placer.
durante el paso de los años nos han contado diferentes mitos e historias relacionados con este suceso que vamos a presenciar en unos instantes, el cual únicamente se volverá a repetir hasta el año 2073. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía y la Fundación Internacional de la Comunidad AC, te invita a ser parte de los talleres de profesionalización cinematográfica. Los talleres disponibles son los siguientes: guión cinematográfico, lenguaje cinematográfico, dirección cinematográfica, diseño de producción, diseño sonoro y edición. Estos talleres están dirigidos a todos los realizadores emergentes, profesionales en la industria fílmica, aficionados del cine y a todas las personas que tengan conocimientos básicos y quieran adentrarse en el mundo de la cinematografía. Los talleres se llevarán a cabo del 28 de agosto al 26 de noviembre con una duración de 20 horas por cada taller. Los talleres se impartirán los días viernes en los salones del tercer piso del edificio 7D de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y los días sábado y domingo en el taller de radio de la facultad. Cada taller tendrá un costo de 350 pesos. Anímate a ser parte de alguno de estos talleres, que contarán con la presencia de gente con mucha experiencia y conocimiento, como lo es el guionista de la película mexicana Nosotros los Nobles. Para más información, envía un correo electrónico a talleres.emergente@gmail.com. Esto fue todo por hoy en Trámites y Servicios. De la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Así es cuando algún planeta o la luna se pone entre la luz del sol y la Tierra. Dormir, sentado. Básicamente los del embarazo, de que como mi familia es de rancho, pues cuidarse a la embarazada o ponerle un hilo rojo en la panza para que no nazca con malformaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Darío Torres, vengo de la Facultad de Contaduría y Administración. El eclipse puede ser lunar o solar, es un momento en que entre el sol y la luna se entrelazan entre sí y hace que, pues así que se cubra por completo el sol y se crea ese momento como de una umbre para poder así tapar el sol por completo. En mi trabajo. Alguno de ellos sería de que al mirarlo fijamente se te dilatan las pupilas, que te puede llegar hasta cierto punto a provocar ceguera. Por eso siempre se te solicita que lo puedas ver con protección, ya sea con lentes incluso con resonancias que te puedan poder cubrir sobre tanta radiación que está emanando el sol con la luna. ¿Qué tal? Bienvenido a tu sección Foro. En este episodio tuvimos la oportunidad de presenciar el eclipse solar más esperado junto a los alumnos de la Facultad de Humanidades. Acompáñanos a ver las actividades que se realizaron. Para poder visualizar el eclipse solar, la profesora Aida Silva, quien imparte la materia de Introducción a las Ciencias Sociales al Salón 522 de la carrera de Comunicación, dio unas indicaciones para prevenir repercusiones a la salud de los alumnos. La luz, como
todo el sol va a reflejar el eclipse. Nada más que ahorita no lo podemos ver, que necesitamos que lo refleje sobre una pantalla. La pantalla es otra cartulina, nada más, y ahí es donde vamos a poder verlo, ¿ok? De manera segura. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle el hoyito a la cartulina, darle la inclinación para que entre la luz del sol y que refleje en la cartulina el eclipse. Los alumnos se mostraron interesados en observar todo el proceso del eclipse y siguieron cada una de las indicaciones brindadas. Conforme avanzaba el tiempo, poco a poco pudimos ver cómo el eclipse se iba formando de este lado de la ciudad. ¿Qué vamos a ver después? ¿No tienen idea? Ahorita, obviamente la luz es el sol, ¿no? Sí. Y la sombra es la luna. Exactamente. Entonces esto lo vamos a ir viendo cada vez más delgadito, ¿verdad? Y como estamos en una parte del mundo, no la vamos a ver total. O sea, no vamos a ver esto, que sería el eclipse total. Eso fue todo por parte de tu sección Foro. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bienvenidos a Marcador. En esta ocasión conocerán un poco más acerca de uno de los deportes más populares y divertidos, conocido como voleibol. El voleibol es un juego de pista entre dos equipos de 6 jugadores por lado que se juega golpeando una pelota al lado contrario por encima de una red. Cuando la pelota toca el piso o se sale de una de las dos partes de la cancha, es un punto o una oportunidad para sacar para el otro equipo. Es un juego muy divertido y fácil de aprender. A continuación, te contaremos un poco sobre cómo comenzó este gran deporte. El voleibol fue creado en 1895 por William Morgan. Era entonces director de educación física en el IMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes, el cual es un movimiento social juvenil ecuménico. Esto en el estado de Massachusetts, y había establecido, desarrollado y dirigido un vasto programa de ejercicios y de clases deportivas masculinas para adultos. Se dio cuenta de que precisaba de algún juego de entretenimiento y competición a la vez para variar su programa, y no disponiendo más que del baloncesto creado 4 años antes, echó mano de sus propios métodos y experiencias prácticas para crear un nuevo juego. El voleibol consta de las siguientes reglas. Número 1. Se consigue punto cuando el equipo enemigo no controla bien el balón o comete una falta. Número 2. Los jugadores de un equipo deben evitar que el balón toque el suelo dentro de su campo, ya que si no, será un punto para el equipo contrario. Número 3. Si el balón acaba fuera del campo de juego por fallo al atacar o por una mala defensa, se considerará falta al equipo que tocase de último el balón y se anotará un punto al equipo contrario. Número 4. Se considera fuera cuando el balón toca el techo público o a los árbitros. También es fuera cuando el balón toca la red o los postes. Número 5. Es punto para el equipo contrario si un equipo da 3 toques seguidos sin haber pasado el balón al campo o si un jugador toca el balón 2 veces. Número 6. Cuando un equipo va a sacar y los jugadores de ese equipo están mal situados, se considerará falta de rotación.
Número 7. Si un jugador retiene el balón, se considera dobles. Número 8. Cuando se va a sacar, ningún jugador puede tocar la red. Número 9. Los jugadores no se pueden meter en el campo del equipo contrario. Número 10. Los equipos de voleibol pueden estar constituidos de 12 jugadores como máximo. Número 11. Si se hace un saque que no está dirigido al campo del equipo enemigo, se considera falta. Número 12. De los 12 jugadores máximos de un equipo de voleibol, en el campo solo juegan 6. Número 13. Cuando un equipo saca, el equipo contrario no puede bloquear el saque. Número 14. No se puede retener el balón a la hora de efectuar un saque. Número 15. Los equipos ganarán cuando ganen 3 sets y en cada set ganen al otro equipo de 2 puntos. Esperamos haya sido de su agrado y hayan aprendido algo nuevo. Hasta la próxima. Esto fue Marcador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia Cierta. Soy Diego González y aprovechando que estoy en el exterior y que va a pasar algo muy especial en este momento, ¿qué tal si hablamos sobre los eclipses? Nos preparamos. Unos lentes de sol comunes como estos no son capaces de soportar ver por mucho tiempo la luz solar. Incluso aunque no seas capaz tú de percibir la luz del sol, realmente estás recibiendo toda la radiación solar. Bueno, eso no fue tan asombroso. ¿Dónde está el halo rojo? ¿Dónde está el cielo oscurecido? Bueno, expliquemos qué fue lo que no salió bien. Para empezar, hablemos de que un cuerpo celeste debe cubrir a otro de 4000 veces su volumen. Además hay que considerar que debido al ángulo de rotación de la Tierra, el Sol y la Luna, un eclipse total de Sol solamente ocurre en un punto geográfico y a una hora muy exacta. El resto del eclipse se llama parcial. Ocurre de manera creciente y de manera menguante. Sin contar los nodos lunares, los sitios en el espacio donde pueden ocurrir al menos un eclipse por vez. Esto al menos cada 6 meses, pero normalmente no son captados. Para ver bien el eclipse debería haber contado con un lente especial de cámara o con un adaptador de telescopio. La recurrencia de un eclipse total de Sol es el mismo punto geográfico, es de 375 años, uno de otro. Bueno, ahora queda ser positivos. Quedaron algunas fotos archivadas, unos muy buenos recuerdos y un eclipse de luna lo podemos ver todos al mismo tiempo. Soy Diego González para Ciencia Cierta, nos vemos en la próxima. El día de hoy, en la sección Soy Cimarrón, les presentaremos a Denis Rangel.
estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, quien practica ballet y tuvo su primera presentación en el Teatro Rubén Vizcaíno. Hola, soy Denise Rafael Gallegos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estudio comunicación, estoy en primer semestre y también en primer semestre de ballet. La verdad es una gran experiencia. Sinceramente yo creo que lo volvería a hacer, es algo nuevo y es maravilloso. La emoción que sientes es súper guau, es algo que no puedes explicar. Iba por lo general los martes y jueves, de 1 hora cada clase, de 5:30 a 6:30. Mi maestra era la maestra Garcilaso, muy buena maestra, siempre te enseña y te escucha en cualquier momento, es muy buena. Este fue mi primer recital y sinceramente yo creo que lo volvería a hacer y me gustó mucho, la verdad. Para mí fue una gran experiencia. Tuve la oportunidad de tomar el día de descanso de mi trabajo y coincidió que mi esposa quería visitar el trompo, entonces nos dimos cuenta que aquí iban a transmitir, iban a organizar el evento. Todavía alcanzamos lentes y creo que es una experiencia muy bonita vivir este momento. Pues creo que es uno de los fenómenos naturales que nosotros nos deberíamos dar la oportunidad de tomar el tiempo para presenciar, y creo que es cuando te das cuenta de que a veces nos enfocamos mucho en nuestra vida cotidiana, que nos tenemos que dar un momento para percibir las bellezas que nos brinda la naturaleza. Entonces, yo tenía una idea de que iba a ser una oscuridad más elevada, pero aún así es muy bonito. En primer lugar, nos vendieron aquí unos lentes que son contra radiación, y la otra precaución fue que nunca volteamos directamente a ver el sol. Mi mensaje sería que cuidemos a nuestro planeta, que cuidemos la naturaleza, que la valoremos a través de presenciar eventos como este. Amigos, hemos llegado al final de tu programa Sensor UABC, en el cual les mostramos todo lo que pasó en este eclipse solar. Así es, Jaciel, y sobre todo fuimos testigos de un gran evento que sin duda alguna dejará una huella muy importante en cada uno de nosotros. Exactamente, amigos, también los invitamos para que nos sintonicen todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además, la repetición todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra plataforma de YouTube como Sensor UABC. Nos vemos hasta la próxima en este programa que es Sensor UABC, temporada 11.